Hola, el día de hoy, junto con Martín y Tatiana, hablaremos acerca de las crisis económicas mundiales ocurridas durante el siglo XX y XXI. Yo comenzaré hablando acerca de algunas de ellas, sus factores y los efectos económicos que dejaron. En primera medida tenemos la Gran Depresión ocurrida entre 1929 y 1939. El principal factor fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, quien representó mucha falta de confianza por parte de los inversionistas y también el cierre de bancos. Otro factor fue la mala regulación financiera y por último la sobreproducción industrial y agrícola. Los efectos económicos que dejó fue los cierres de bancos dada la quiebra, las caídas de reservas monetarias y el desempleo masivo. Otra crisis fue la del petróleo, ocurrida entre 1973 y 1979. Los principales factores para que esto ocurriera fue el embargo petrolero de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Mm, Además de esto, se dio por la inestabilidad geopolítica en el Medio Oriente. Y los efectos económicos que causó fue el aumento drástico en el precio del petróleo, la recesión económica y el aumento del desempleo. La crisis financiera asiática ocurrió en 1973. Los factores fueron la desregulación financiera, el colapso de mercados emergentes y el aumento de la deuda externa. Los efectos económicos que dejó fue la disminución del PIB real, el aumento de la pobreza y la disminución de las exportaciones. También está la crisis financiera global del 2008. Los principales factores o el principal factor y el más importante fue la hipoteca subprime. Son hipotecas de alto riesgo de impago que son ofrecidas a personas que muy probablemente tienen embargos o deudas por cumplir. Entonces es por ello que estas hipotecas o estos créditos pueden llegar a no ser pagos. Entonces como que esto se descontroló y por eso fue una de las causas financieras globalmente. También está la desregulación financiera y la burbuja inmobiliaria. Y los efectos económicos que dejó fue la pérdida de empleo, el colapso de precios de activos y la disminución de ingresos. Por último, y la más reciente, es la crisis del COVID-19. Los factores fueron la propagación del virus, la falta de preparación, pues tanto en los hospitales, porque de pronto no se estaba preparado para una emergencia como esta y no habían las máquinas o los elementos necesarios para poder atender las personas. Y asimismo la desigualdad social y económica. Los efectos económicos, los efectos económicos que dejó fue la caída del PIB mundial, el desempleo y las pérdidas de ingreso, dado que fue una crisis que se vivió globalmente. También quisiera aportar que en cuanto a la Gran Depresión, dada la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, esta también fue una crisis que se expandió globalmente y afectó a todas las naciones. Ahora, Tatiana y Martín hablarán un poco y se extenderán Hola, ¿cómo acerca de están? Soy este tema. Tatiana. A continuación les hablaré de la interacción que tuvieron las crisis económicas con las decisiones políticas de los países desarrollados que conllevaron a estas mismas. La crisis de la Gran Depresión fue una crisis económica global presentada en 1929 a 1939, la cual fue agravada y prolongada por decisiones políticas iniciales para luego ser mitigada por un cambio de enfoque. Algunos de los factores que agravaron esta crisis fueron el patrón oro rígido, las políticas monetarias restrictivas, el proteccionismo y la falta de regulación bancaria. Los cambios políticos que iniciaron la recuperación fueron el abandono al patrón oro y el aumento del papel del Estado, entre otras.
La crisis del petróleo de 1973 fue tanto una consecuencia como un detonante de decisiones políticas en países desarrollados. Pasaron de una dependencia casi absoluta del petróleo barato a implementar ciertas políticas para diversificar su energía, controlar la inflación y adaptarse a un nuevo escenario geopolítico. En la crisis financiera asiática de 1997, las decisiones políticas de países desarrollados fueron la subida de tasas de intereses en Estados Unidos, la política fiscal en Japón y la intervención condicionada del FMI. Es, interactuaron con vulnerabilidades internas de los países asiáticos, contribuyendo así a que la crisis financiera asiática y a la propagación regional y global. La crisis financiera global de 2008 fue el resultado de una compleja interacción, donde las decisiones políticas de desregulación y de fomento del crédito laxo crearon un entorno de riesgo sistémico. Aunque con un alto costo fiscal e intenso debate sobre el riesgo moral y equidad, la crisis condujo a nuevas decisiones políticas de reforma regulatoria para prevenir futuras catástrofes. Como última tenemos la crisis del COVID-19, la cual interactuó con decisiones políticas de países desarrollados que implementaron respuestas fiscales y sanitarias masivas para enfrentar esta crisis, pero también revelaron limitaciones en la cooperación internacional y desafíos para equilibrar la salud pública y recuperación económica. Como conclusión tenemos que estas decisiones políticas tomadas, tanto internas como internacionales, tomaron un papel importante en la generación y profundización para mitigar estas crisis. Por otra parte, tenemos que la adopción de estas políticas proteccionistas, la fijación rígida de monedas o la falta de supervisión adecuada fueron factores recurrentes que contribuyeron a la vulnerabilidad y estallido de estas crisis. A continuación, mi compañero Martín les terminará con un enfoque más claro acerca de estas crisis. Muchas gracias. Hola, yo soy Martín y hoy les hablaré sobre el impacto social de las crisis económicas. Veremos cómo estos eventos afectan a la sociedad más allá de las cifras económicas. Una crisis económica es un periodo donde la economía de un país o región se contrae bruscamente afectado por la producción, el empleo y los ingresos. Analizar sus consecuencias sociales es importante porque son las personas y comunidades quienes sufren directamente. El desempleo masivo. Uno de los primeros efectos es el desempleo. Muchas personas pierden su trabajo, lo que genera inseguridad económica en las familias. Esto también lleva a que más personas busquen empleos informales sin protección ni beneficios algunos. Pobreza y desigualdad. La crisis aumenta la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Las desigualdades sociales se profundizan porque los sectores más vulnerables pierden acceso a servicios básicos como la salud, a la alimentación y a la vivienda. El impacto en la salud mental y física. La incertidumbre económica genera altos niveles de estrés, ansiedad. Esto afecta la salud mental de muchas personas y en ocasiones limita el acceso a servicios médicos, empeorando su salud física también. La educación y las oportunidades. La educación también se ve afectada. Muchas familias no pueden costear la educación de sus hijos, lo que provoca abandono escolar. Además, la inversión pública en educación suele reducirse, afectando la calidad educativa.
Como conclusión de todo esto que podemos tener es que la crisis económica impacta profundamente la vida social y el bienestar de las personas. Por eso es fundamental que existan políticas públicas efectivas y que todos participemos para construir una sociedad más resiliente. Muchísimas gracias. A nombre de todos mis compañeros, les deseamos un feliz día.